una cierta cantidad de litros de oxígeno, ¿sí? Entonces nosotros lo que intentamos es que con esa cantidad de litros que nosotros le damos, el paciente tome y tenga una FiO2 que se añade. Nosotros respiramos normalmente con ¿cuánto de FiO2? 21%. 21%. Y la cánula nasal simple de bajo flujo llega a darle hasta 24%, ¿sí? Se añade un 3% más. En cambio, con la de alto flujo nosotros podemos elegir, al igual que con el Venturi, cuánto de FiO2 le vamos a dar. Y esta tiene que ser conocida y estable. A diferencia de la de bajo flujo, que lo que hace es que nosotros tengamos que sacar o calcular la cantidad de FiO2, o sea, la cantidad de litros de oxígeno y de aire comprimido en el caso de que sea necesario, o de el oxígeno que toma del ambiente, ¿sí? Que es mezcla. Entonces nunca es oxígeno 100%. Por lo tanto, por ejemplo, en la cánula nasal de bajo flujo llegamos hasta 24%, ¿sí? Y en la máscara simple, ¿hasta cuánto llegaban? 35 a 50%. Dependiendo de la cantidad de litros, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, ahí estamos con lo que es bajo y alto flujo. Ahora me voy a dedicar solamente a hablar de la cánula nasal de alto flujo. Quería que se entienda bien la diferencia entre los dos para poder entender que la de alto flujo todo el tiempo va a estar superando la demanda inspiratoria del paciente. ¿Sí? Bueno, entonces, en este sistema, nosotros lo que intentamos es reducir la dilución del gas inspirado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a intentar que no diluya o que no se mezcle tanto y que todo el tiempo la respiración del paciente esté tomando bastante CO2 de oxígeno en el ambiente. Tenemos una alumnita más, después le voy a mostrar, que está acá conmigo, porque si no, no puedo dar la clase. Después vamos a mirar por video. Yo, chicos, perdonen, disculpen, les pido disculpas por esto del video, porque si no, la red eh, del Wi-Fi no anda muy bien, o sea, reduce y por ahí queda lenta o se me escucha doble. Entonces, yo por eso apago el video, pero después lo prendo de nuevo, no hay problema. Entonces, volviendo acá, vamos a ver que el flujo va a exceder la demanda inspiratoria del paciente y lo que va a hacer es intentar reducir la dilución del gas inspirado. O sea, nosotros le vamos a dar 100% de oxígeno dependiendo de la cantidad de FIO2 que elijamos. ¿Por qué vamos a intentar reducir esto? Porque todo el tiempo le vamos a estar aportando a la vía aérea del paciente esa cierta cantidad de gas para que en cada inspiración tome la misma cantidad de flujo y se mantenga estable su respiración. Y el acondicionamiento del aire inspirado tiene que ver con que nosotros vamos a hacer pasar por un dispositivo que se llama humidificador activo y que lo que va a permitir es poder reemplazar las funciones que tiene la vía aérea superior. ¿Cuáles son las funciones de la vía aérea superior? ¿O cómo está formada la vía aérea superior? ¿Alguien? Está formada por la nariz, la boca, Ujú. ¿Sí? Profe, si no me equivoco, tiene la función de filtrar el aire, humidificarlo y calentarlo. Exactamente. Las dos respuestas son correctas. La vía aérea superior entonces va a estar formado por todo lo que es la parte anatómica, como dijo su compañero, la nariz, así, fosas nasales, y después, ¿qué sigue? La laringe, Ujú. Y después, la tráquea. ujú. Después, ese repasito después lo vamos a dar de vía aérea superior y vía aérea inferior. Todo lo que es vía aérea superior, cuando nosotros presentamos algún tipo de enfermedad respiratoria, se va a encontrar afectada. Entonces, en ciertos dispositivos como este, nosotros nos valemos o entendemos que la vía aérea superior del paciente no va a poder cumplir con sus funciones de manera adecuada. Entonces, en estos dispositivos, lo que hacemos es valernos de su función de poder
tomar y que acondicione el aire. ¿Qué va a pasar si ese aire no está acondicionado? Ese aire va a ser frío y seco. Si el aire es frío y seco, lo que va a pasar en la vía aérea superior es que la puede lesionar la mucosa y generar mayor gasto metabólico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros le vamos a estar pidiendo al organismo que se encuentra en este momento sufriendo una enfermedad respiratoria o iniciándola, pedirle que trabaje el doble para poder calentar, filtrar y humidificar el aire, que como decía su compañera, que en momentos o fuera de la enfermedad lo puede hacer tranquilamente. Cuando nosotros estamos cursando una enfermedad respiratoria, lo más probable es que la vía aérea superior se defienda. ¿Cómo se defiende? De esa manera, dejando, digamos, el gasto metabólico para poder ocuparlo en otras partes, como por ejemplo la defensa a través de los receptores pulmonares y demás. Entonces, al perder las funciones, lo que nosotros nos valemos es de ciertos dispositivos externos que nos ayuden a poder tener una vía aérea superior adecuada. De esa manera evitamos entonces que el gas ingrese frío y seco. Con el humidificador activo lo que le damos además es una humedad relativa y una humedad absoluta correspondiente, ¿sí? Otra de las funciones es que se va a reducir el espacio muerto, justamente de la vía aérea superior, porque esto se va a llenar de gas de la inspiración y va a disminuir la resistencia de la vía aérea. Como les decía yo, al nosotros humidificar la vía aérea va a mejorar el clearance mucociliar, que si se encuentra seco nos puede traer problemas, o si se lesiona la mucosa lo mismo, y va a reducir el trabajo respiratorio, la oxigenoterapia de alto flujo, porque vamos a ver que nos va a ayudar en condiciones de enfermedad a reducir la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, y de esa manera también va a mejorar la mecánica respiratoria en el caso del paciente, ¿sí? La oxigenoterapia de alto flujo va a ser un sistema abierto entonces de oxígeno calentado y humidificado, ¿sí? Que neonatos para hacer alto flujo, ahí está mal, tienen que ser neonatos mayores a 3 litros por minuto, ¿sí? En lactantes mayor a 4 litros y en niños un poco más grandes y adultos, niños mayores o con mayor peso corporal, por eso es que está aclarado entre lactantes y niños, ¿sí? Los lactantes son los niños alrededor de los 6 meses, ¿sí? De 6 meses a 2 años incluso, ¿sí? Entonces los niños de mayor tamaño y mayor peso corporal que tenemos que tener en cuenta porque es una de las cuestiones con las que ya vamos a ver que tenemos que calcular cuánto de oxígeno le vamos a dar. Sí, en niños entonces mayores y adultos, para considerarse oxigenoterapia de alto flujo, tiene que superar los 6 litros por minuto por kilogramo de peso, ¿sí? Bueno, esto es una de las primeras publicaciones que hubieron de alto flujo en el que explicaba los mecanismos de acción, ¿sí? Y más o menos ya les estuve explicando cuando hablamos cada una de las funciones de esto. Pero vamos a volver a hablar que el gas entonces que nosotros le vamos a dar al paciente tiene que, tiene que estar, o se humidifica, ¿sí? Va a generar una humedad relativa del 95 al 100%, o sea, el gas que vamos a hacer pasar se va a calentar hasta un valor cercano a la temperatura corporal, que sería justamente asemejar la función real de la vía aérea. Por eso yo les decía que no está claramente definido más o menos cuántos los litros, pero en neonatos yo les decía entre 1 y 2 litros por minuto por kilogramo de peso, superando los 3 dependiendo del peso del paciente, mayor a 4 en niños y mayor a 6 en adultos siempre. En cuanto a los mecanismos de acción, si nosotros hablamos del lavado del espacio muerto, tenemos que tener en cuenta que el espacio muerto extratorácico es proporcionalmente 2 o 3 veces mayor en niños que en adultos. Puede medir hasta 3 mililitros por kilogramo de peso en recién nacidos y ya en niños mayores a 6 años se vuelve parecido a lo del adulto, que es 0,8 mililitros por kilogramo de peso. ¿Sí? En realidad, eso es en condición de enfermedad, porque nosotros normalmente, ¿cuánto respiramos? ¿Cuánto es nuestro BT?
nuestro volumen corriente. 500 ¿Cuánto es? mililitros. Exactamente. Eso es en condiciones normales, o sea, nosotros respiramos eso en cada volumen de inspiración, ¿sí? Y es lo que de mantener cuando estamos en condición de enfermedad, tratamos de mantener eso por kilogramo de peso corporal por minuto, añadiéndole nosotros la terapia de alto flujo. Y por eso a esto voy que cuanto más joven es un niño, mayor es el efecto del lavado en la oxigenación y en la eliminación del dióxido de carbono, en la respiración. Lo que hacemos con este mecanismo es que contribuye a establecer mejores fracciones de gases alveolares. ¿Cómo lo hace? Facilitando la oxigenación en cada inspiración, porque todo ese espacio muerto que nosotros tenemos en vía aérea superior se llena del oxígeno y en cada inspiración lo toma desde ahí y no desde el aire ambiente, que sería el 21%, ¿sí? Que por eso yo les preguntaba cuánto respiramos normalmente. Cuando hablamos de que el gas va a estar calentado, significa que decir que va a disminuir la resistencia en la mucosa nasal, por lo que yo les venía diciendo del gas frío y seco, ¿sí? Y las resistencias, digamos, aumentan en el sistema respiratorio del niño también por el tamaño de la vía aérea, ¿sí? Al ser más pequeña, cualquier obstrucción lo que va a provocar es el doble de resistencia comparando con el adulto, ¿sí? Entonces, siempre que exista algún tipo de obstrucción, va a pasar eso, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que ver que el mecanismo que nos va a dar el, el alto flujo es que nos va a permitir mantener un flujo inspiratorio adecuado y se va a mantener durante la expiración una presión continua de la vía aérea, ¿sí? O una PEP, ¿sí? Esa PIP normalmente el valor es de 5. Entonces lo que nosotros tenemos o lo que intentamos mantener con el alto flujo es ese valor, ¿sí? Y dentro del alto flujo lo que vamos a tener es como importante es el rol que va a ejercer la presión, ¿sí? Vamos a tener resistencias y presiones, ¿sí? ¿Dónde va a estar la primera resistencia? En el conducto de la cánula nasal, ¿sí? La segunda resistencia se va a encontrar en la expiración del paciente y las presiones van a viajar de la ser la que se conduce por dentro de la cánula nasal y la que va a llegar hasta la nariz del paciente, ¿sí? Que eso le llaman circuito del paciente. Y la segunda presión va a ser la que se mantiene dentro de la nasofaringe, ¿sí? Entonces el flujo de oxígeno va a ingresar, se va a encontrar con dos tipos de resistencia y con dos presiones, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta que lo que va a hacer es que esa presión que circula en la cánula y llega a la nariz con las presiones que maneja durante la expiración, y eso va a hacer que todo el tiempo que estuvo ingresando flujo y se estuvo manteniendo un cierto nivel de oxigenación en el espacio que antes era un espacio muerto y ahora se llenó de un gas, ¿sí? Lleno de oxígeno caliente y húmedo, permite que mantengamos una cierta presión continua dentro de la vía aérea, ¿sí? ¿Se entendió? Si no, lo vemos de nuevo. Y ya pasamos a indicaciones. Profe, ¿puede repetir de vuelta, porfa? Sí. Nosotros cuando vemos lo que es el mecanismo que va a tener el alto flujo, tenemos que tener en cuenta que hay una cierta presión que se tiene que generar dentro de la vía aérea para que nos mantenga esa presión de fin de expiración que yo les decía. Esto, de una presión continua de la vía aérea, ¿sí? Es un efecto CPAP, digamos, un efecto de presión de fin de expiración, ¿sí? Que es lo que normalmente se conoce como la PIP, ¿sí? Ese nivel de expiración que permite que cuando nosotros expiramos, no expiremos todo,
sea, que no le obliguemos al pulmón a quedarse vacío, sino con un resto de aire, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Qué hace el alto flujo? Al añadir todo el tiempo una presión que va a llegar con la cánula nasal, ¿sí? Acá te habla de las primeras dos resistencias porque la canulita es chiquitita, ¿sí? Entonces, una de las resistencias es que tiene la cánula nasal, como la de bajo flujo, es que viene el oxígeno por el conducto y se encuentra con la resistencia al ingresar en la vía aérea, ¿sí? La segunda resistencia va a estar dada por la expiración del paciente. Contrario, y vamos a tener las presiones. Una presión en el circuito del paciente, que es la presión del flujo que viene por la canulita, ¿sí? Y una segunda presión que se genera en la nasofaringe, en la que todo el tiempo está ingresando un flujo de aire, ¿sí? El rol de la presión dentro del alto flujo, a diferencia de otro mecanismo que van a ver después, que es la ventilación no invasiva, es que nosotros tratamos de mantener presiones, ¿sí? Mantener una presión continua de la vía aérea a través de un flujo de aire, ¿sí? El flujo es continuo. Nosotros, por ejemplo, ya vamos a ver que de acuerdo al peso del paciente, decidimos darle cierta cantidad de flujo de oxígeno. Ese flujo que ingresa lo que va a hacer es llenar todo el espacio de la nasofaringe con esa cantidad de oxígeno que nosotros le queremos dar. Por ejemplo, 90%. Entonces, en cada inspiración, toma directamente de la nasofaringe esa cantidad de oxígeno. Por eso se dice que es continua, ¿sí? En la vía aérea. Todo el tiempo, eso que antes era espacio muerto, ahora está lleno de oxígeno con una cierta cantidad de FiO2, ¿sí? Que es la que elegimos Profe, nosotros de acuerdo al peso del paciente. ¿Se ¿esa es entendió? la FIO2 efectiva? Exactamente. Por eso es efectiva y, y es acondicionada y es conocida porque nosotros decidimos cuánto, ¿sí? A eso vamos. Vamos a hablar primero de las indicaciones y después hablamos de eso. ¿Estamos? ¿Se entendió esta parte? ¿Quién era que me había pedido que lo repita? ¿Se Sí, entendió profe, mejor? gracias. ¿O necesito? Bueno, genial. Bueno, entre las indicaciones son insuficiencia respiratoria moderada, porque ya vieron ustedes que si es una insuficiencia respiratoria leve, lo podemos sostener con oxigenoterapia de bajo flujo, ¿sí? Bronquiolitis es el gol estándar de la indicación de bronquiolitis. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a dar eso que está necesitando la bronquiolitis, que es mantener una cierta presión, evitar que colapse y mantener un cierto flujo que la bronquiolitis, cuando se inflaman los bronquios, los bronquiolos respiratorios, mejor dicho, en nuestros pacientes, es poder mantener eso, ¿sí? Sin generar mayor dificultad respiratoria. Incluso la bronquiolitis como que es de primera indicación en el alto flujo, antes de que cualquier otra medicación, ¿sí? Dependiendo, digamos, del tal que tenga también la bronquiolitis, ¿sí? Es de indicación en el asma y en aquellos pacientes que saturen menos de 92% con oxigenoterapia convencional o de bajo flujo, ¿sí? ¿En quién también va a estar indicado? En aquellos pacientes con postquirúrgico de cirugía cardiovascular, ¿sí? Que requieran oxígeno, digamos. Insuficiencia cardíaca. En postestubación como una ayuda, porque los pacientes cuando se extúan o cuando salen de ventilación mecánica invasiva pueden llegar a necesitar un sostén transitorio y ahí va a estar indicado en esas condiciones el alto flujo, ¿sí? Después van a ver eso, la diferencia con la ventilación no invasiva también. En post-BNI, que quiere decir en aquellos pacientes que están en una ventilación no invasiva y necesitan un menor soporte respiratorio, ¿sí? Porque la BNI lo que hace es mantener tanto la inspiración como la expiración, ¿sí? Y le da mayor sostén de cantidad de FiO2 y podemos medir otras cosas con la ventilación no invasiva, ¿sí? Que eso ya lo van a ver. Entonces, en aquellos pacientes que con la BNI están bien y que ya no necesitan tanto soporte y necesitan un menor soporte para poder ir escalando
y ir a una cánula nasal simple y después liberarse ya, descomplejizarse. Entonces, en este caso iría indicado también el alto flujo, ¿sí? Dinámica, sí, porque ahí en ese caso ya estaríamos evaluando al paciente para otro tipo de sostén. Cuando hay Glasgow menor a 8, ¿por qué? Porque el paciente, ¿qué pasa con Glasgow menor a 8? ¿Saben? Si no me dicen, y aclaramos. ¿El Glasgow qué es? ¿Una escala de qué? Estado de conciencia. Exactamente. Entonces, si el paciente no está consciente, no puede defender vía aérea, por lo tanto necesita asistencia ventilatoria mecánica, ¿sí? No va a poder, tampoco va a poder ser merecedor de BNI por la misma razón, porque el paciente necesita estar consciente y poder manejar o tener defensa de la vía aérea. La defensa de nuestra vía aérea siempre va a ser la tos, ¿sí? También es una de las cuestiones por las cuales después te van a ver cuando ven BNI y ventilación mecánica, que son los hechos por los cuales tienen que entrar en ARM, o sea, en un mayor soporte. Ahora, cuando hay alteración anatómica de la vía aérea o trastorno, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si hay una fisura alveolo-palatina, nosotros no vamos a poder colocar la cánula, ¿sí? Porque ya vamos a ver que la cánula necesita tener ciertas condiciones en la narina, ¿sí? Si hay alteración de vía aérea más abajo o más arriba en cuanto a vía aérea superior o inferior, no está indicado, ¿sí? En cardiopatías congénitas cianóticas no va a estar indicado como cualquier otra oxigenoterapia, porque en realidad va a ser un sostén para mantener nomás cierta cantidad de saturación. Las cardiopatías congénitas cianóticas no requieren tanta oxigenoterapia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no deberían saturar más de lo que está indicado para su patología, ¿sí? Que eso es un poquito más complejo, pero normalmente está contraindicada en todas las que sean cianóticas, ¿sí? Y en la enfermedad neuromuscular reagudizada tampoco, porque lo que nosotros hacemos con el alto flujo es al darle mayor oxigenoterapia, en realidad el paciente lo que necesita es más presión que flujo de oxígeno que el que nosotros le vamos a dar ahora con este tipo de dispositivo. Y en aquellos pacientes con patología respiratoria que al sacarle una placa de tórax tengan compromiso mayor a un cuadrante, ¿sí? Que en eso nos imaginamos una placa de tórax, la dividimos en 4 y si nosotros vemos que los pulmones están afectados más de un cuadrante, es muy probable que el alto flujo no funcione en esos pacientes. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan una neumonía, ¿sí? Que afecta a varios cuadrantes, que quiere decir a varias áreas del pulmón, en los cuales no va a funcionar. ¿Estamos? Y en aquellos que tengan, digamos, pH menor a 730 y presiones de dióxido de carbono mayores a 45-50, o sea, estéril hipercápnico. Que en realidad ahí van a presentar inestabilidad hemodinámica, ¿sí? O van a tener valores de ácido base que no van a ser compatibles o nosotros no lo vamos a poder sostener con este dispositivo, sino que van a necesitar mayor soporte respiratorio. Por ejemplo, la BNI o, ya si es más aún, el soporte ventilatorio invasivo. ¿Se entendió? Profe, una pregunta. Sí. Eh, por ejemplo, el conducto arterioso permeable, ¿eso dentro de qué cardiopatía entraría? ¿Esa sería una congénita cianótica? No, es asianótica. Ah, ok. Los ductos permeables en realidad son más, más comunes en prematuros y en realidad no depende tanto, no nos cambia y sí están indicados, ¿sí? O sea, siempre que esa patología esté estable, ¿sí? Yo hablo de las contraindicaciones en las cianóticas porque en realidad cualquier tipo de oxigenoterapia en exceso, o sea, nosotros donde ponemos altos flujos, en estas no va a estar indicada, ¿sí? Porque ellos con poca cantidad de oxígeno tienen que mantener saturaciones normales. Por decirte, una saturación normal en patologías cianóticas es 85,
¿sí? Y no necesita más alto flujo, sino BNI, por ejemplo, que tiene otro tipo que ustedes ya la van a diferenciar cuando den BNI. Yo no le quiero hablar mucho de BNI para no confundirlos y que ustedes vayan, digamos, de menos a más. Sería de oxigenoterapia simple, oxigenoterapia de alto flujo y después pasar a BNI, ¿sí? Igual esa de cardiopatía es más que nada aclaratoria, ¿sí? No es necesario que ustedes sepan cuáles son las cianóticas y cuáles son las acianóticas, ¿sí? Bueno, siguiendo acá, lo que vamos a ver en la imagen es que van a tener, donde dice controlador de flujo y FiO2, es un dispositivo que lo que hace es poder darnos tanto aire comprimido como oxígeno, ¿sí? Ahí genera la mezcla de gas. Entonces nosotros podemos elegir cuántos litros de aire comprimido y cuántos litros de oxígeno le queremos dar o directamente poner la FiO2 que queremos iniciar en el paciente, ¿sí? Esto va a dar una cierta cantidad de flujo que va a venir a este dispositivo, que es el humidificador calefactor que dice ahí. Es un humidificador activo que tiene un cable por dentro de la tubuladura desde ahí hacia el paciente, que lo que hace es calentar, ¿sí? La tubuladura y de esa manera generar todo lo que habíamos dicho. Una humedad relativa y humedad absoluta correcta y la temperatura lo más parecido al de la vía aérea en condiciones normales, que es 37 grados. Entonces, tenemos acá el mezclador, digamos, de oxígeno y aire comprimido. El aire viene hacia el dispositivo humidificador, se calienta, ¿sí? Se calienta el aire y se humedece y va hacia la vía aérea del paciente, ¿sí? Profe, Por eso acá habla de... ¿está moviendo la flechita? Porque la verdad no noto que se mueva y no entiendo muy bien el dibujito. ¿Qué no entendés? ¿Cómo funciona, digamos? Decime la parte que no entendés porque estamos hablando. Ahí viste que en cada parte tiene lo que le describe. Tenemos el controlador de El, flujo y FiO2, el sí, humidificador. el humidificador, esa parte Ahí. sí. Ajá. Bueno, el humidificador lo que hace es generar esto que nosotros decíamos de que esté acondicionado el gas que va a llegar a la inspiración del paciente, ¿sí? ¿Ves que tiene la tubuladura que sale del dibujito de arriba donde dice controlador de flujo y FiO2? ¿Sí? Esa llega de un lado, vieron que es un vasito que tiene dos entradas. Una viene de arriba y después sale otra que va hacia la cánula nasal, Sí, sí. ¿sí? Entonces, el aire viene, llega al vaso, perdón, se calienta, se humidifica y va por la otra tubuladura que está conectada a la cánula, ya caliente, húmedo y con la temperatura adecuada y llega a la cánula nasal, ¿sí? Ujú, ok, ¿Estamos? sí, sí, ahora sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No vos en general. Vamos a seguir mirando otros dispositivos igual. ¿Ninguna otra duda, chicos? Bueno, seguimos. Acá hay otros sistemas, ¿ven? Que en este se entiende mejor el dibujito, por eso yo quería pasar, pero quería que entiendas, ¿ves? Ese era como el dibujito en lápiz negro de este sistema, que fue el primero, que es de la marca Fisher Paykel, es el 850 System, que fue uno de los primeros que salió de alto flujo, ¿sí? Que ahí ven que tiene arriba el mismo dibujito, a eso va conectado aire comprimido y oxígeno, y nosotros directamente ahí elegimos los flujos de oxígeno que le vamos a dar al paciente, la FiO2, y eso va a través de la tubuladura a la carcasa esa transparente que ven en la imagen, ¿sí? Se calienta, se humidifica y va hacia la tubuladura que está conectada a la cánula nasal, ¿sí? Al lado hay otro dispositivo que ya no es un dispositivo que esté conectado así como el anterior, sino que este ya tiene el humidificador ahí adelante, ¿ven? Esa carcasita de adelante que tiene las flechitas negras. Bueno, ese es otro tipo de dispositivo que ya es con turbina y es solito, ¿sí? El que vimos primero tiene mezclador y está conectado a un humidificador. Y este de la derecha, que se llama Airbox, es de la misma marca, pero hay otras marcas.
Es un sistema de turbina con un humidificador y no requiere fuente de aire comprimido, sino que de oxígeno nomás. ¿Sí? Ya igual después. ¿Ven? Acá están los dos. Está este, que por ejemplo tiene otro dispositivo mezclador, pero llega el de la izquierda, y el de la derecha, que es el Herbo, ¿sí? Que solamente tiene conexión a oxígeno, una sola. Uno pone la cantidad que necesita de oxígeno, el de la derecha estoy hablando, chicos, ¿eh? Ven que está el flujímetro, ese está conectado al dispositivo que tiene una turbina, ahí está el vasito, y después directamente está una sola tubuladura que va hacia la cánula donde está el paciente. Lo que muestra además la imagen es que en esta marca hay diferentes tamaños. Vieron que tienen los colorcitos. El rojo y el amarillo, de acuerdo al tamaño de la cánula nasal, va a ser para prematuros o pacientes neonatos, y el lila y el verde ya para pacientes pediátricos, ¿sí? El lila es un poquito más chiquito y el pediátrico es un poco más grande y es para niños un poco eh, más, más grandes y con más peso, que ahora vamos a mirar la tablita, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a seleccionar? Que los pacientes, esta es una tabla que más o menos nos dice cuántos litros vamos a sacar, ¿sí? Pero nosotros sabemos que los pacientes, un bebé cuando nace, normalmente un bebé de peso adecuado, es más o menos de 3 kilogramos, ¿sí? Por debajo de ese peso, o si son prematuros, es otro tipo de ventilación la que tienen los neonatos. Nosotros vamos a hablar de los pediátricos, ¿sí? Paciente pediátrico, más o menos, tiene un peso inicial de entre 3 o 4 kilos, ¿sí? Entonces, desde ahí es que está hecha la tablita. Entonces, un flujo para que se considere alto flujo, por eso dice desde 5 litros, porque normalmente nosotros tenemos que darle desde 1 litro por minuto por kilogramo de peso corporal. O sea que a un paciente de 3 kilos, nosotros le tenemos que dar mínimo, si contamos 1 litro por cada kilo de peso y pesa 3 kilos, sería 3 litros, ¿sí? Por eso acá habla de una tabla entre 3 y 4 litros, desde 5 se va a considerar el alto flujo. Y ven que si miramos hacia abajo y suben en la cantidad de peso, por ejemplo, de 25 a 30, para que podamos ventilarlo con alto flujo, vamos a hablar desde 22 litros, ¿sí? Esos no son pacientes un poco más grandes y ocupan cánulas un poco más gruesas, a diferencia de los más chiquititos, ¿sí? Acá dice abajo, aumentar el flujo hasta 2 litros por minuto por kilogramo de peso. Cuando hablamos de 2 litros por kilogramo por minuto, estamos diciendo que ese es lo mayor. O sea que si mi paciente pesa 3 kilos, como habíamos dicho, como máximo yo le puedo dar 2 por cada kilo, ¿sí? Entonces, si yo hablo de eso y tiene 3, a lo sumo le puedo dar hasta 6 litros, ¿sí? Eso es el máximo. Normalmente los pacientes cuando necesitan iniciar, ¿sí? Nosotros tenemos que darle, este es en esta marca específicamente. Vieron que yo les había mostrado que tenían colorcitos, ¿sí? Y acá te dice que más o menos hasta 4 litros, el máximo de flujo que va a soportar la canulita es hasta 8 litros, ¿sí? Entre 5 y 15 hasta 20 litros. La canulita que es para pesos entre 12 y 25 kilogramos es más o menos el máximo de 25 litros, y en la de adulto mayor a 30. Esto no se preocupen porque en realidad es para esa marca y en esos tamaños de cánula. Lo que nosotros tenemos que saber es que nosotros para considerar alto flujo tenemos que tener en cuenta cuánto pesa nuestro paciente. Si nuestro paciente pesa 3 kilos, como mínimo le tengo que dar 3 litros y como máximo 6, ¿sí? Así lo mismo, si consideramos que pesa 4 kilos, como mínimo 4 litros y como máximo 8, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Cuánto es el tiempo con el que yo tengo que esperar al paciente cuando le coloco el alto flujo? Entre 60 y 90 minutos. Ahí ya vuelvo.
Bueno, volviendo al tema. Entre 60 y 90 minutos es el tiempo en el que yo puedo colocarle la cánula de alto flujo, o sería entre 1 hora y 1 hora y media es el tiempo en el que yo puedo implementar esto de colocar 1 litro por kilogramo de peso corporal o 2 litros para poder sostener la respiración del paciente. Si entre los 60 o 90 minutos el paciente no mejora, yo tengo que evaluar ciertos parámetros para definir si está funcionando o no el sistema, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar para que yo sepa que está funcionando? El paciente tiene que disminuir la frecuencia respiratoria, tiene que disminuir su frecuencia cardíaca y tiene que mejorar el patrón ventilatorio. Y nosotros, si iniciamos, por ejemplo, con una FIO2 de 60%, podamos disminuirla. O sea, yo puedo bajar de 60 a 50 la FIO2 y el paciente siga saturando bien, tenga una frecuencia respiratoria adecuada, una frecuencia cardíaca adecuada. Y cuando hablamos de mejoría del patrón ventilatorio del paciente, nos referimos a que tenga mejor que. Vieron que nosotros, por ejemplo, en la bronquiolitis, que yo le dije que es el gol estándar de este dispositivo, vamos a ver que hay mejoría en los tirajes, ¿sí? Que el puntaje tal mejore. Es, por ejemplo, uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta. ¿Se ha entendido hasta acá? ¿Hay alguna duda? No, profe, ¿Hola? Profe, ¿se escucha?